Bansi, un banco entre personas, presenta Así las Cosas, Jalisco. La información en W. W Radio Guadalajara presenta lo más relevante de las noticias locales y nacionales. Las entrevistas que darán mucho de qué hablar. Y el toque de ironía de nuestro particular humor y punto de vista. Así las Cosas, Jalisco. Con Diego Petersen, Augusto Chacón y Alejandro Sierra. Ahora, al aire. Por W Radio Guadalajara. Así las Cosas, Jalisco. En 3 patadas. ¡Échale una patada! Por W Radio Guadalajara. El sexenio no tenía ni 4 meses de iniciado cuando el presidente López Obrador nos sorprendió con 2 cartas, enviadas al unísono a Felipe VI, rey de España, y al Papa Francisco, donde exigía que se disculparan el primero por los excesos de los soldados españoles que acompañaron a Cortés, el otro por la complicidad de la Iglesia en la conquista y los abusos en la forma en que se impuso el credo religioso a los habitantes originarios de lo que hoy es México. Nada pasó en el extranjero con dichas misivas. Los interpelados apenas se dieron por enterados de los extraños deseos del presidente de México, ese territorio que alguna vez fue la Nueva España. En el país, en cambio, se discutieron amplia y apasionadamente. Recientemente el presidente dio a conocer nuevas cartas pidiendo al gobierno estadounidense no apoyar a sus opositores y otras solicitando información sobre la sorpresiva llegada, entrega, secuestro, lo que haya sido, de 2 narcotraficantes a territorio estadounidense. Las cartas no tienen como finalidad que el gobierno de Biden emita alguna respuesta o haga caso a alguna de ellas. Mal haría el gobierno el que fuera reaccionando a una misiva de ese estilo. El objetivo único de estas cartas es desprestigiar a las instituciones que son críticas al gobierno de la llamada Cuarta Transformación y vacunarse contra cualquier señalamiento que los capos, acogidos al criterio de oportunidad como testigos protegidos, puedan hacer. El género epistolar tiene una larga tradición en la historia de la humanidad, pero sin duda las más famosas son las de San Pablo, cartas escritas a comunidades desbalagadas del Mediterráneo por donde él iba pasando y cuyos destinatarios no eran los pueblos señalados en las misivas, tesalonicenses, romanos, efesios, etc., sino los creyentes de la entonces pequeña secta en proceso de convertirse en gran iglesia. Las cartas de San Pablo, como luego las del subcomandante Marcos durante la Revolución Zapatista en Chiapas y ahora las de López Obrador, tienen una función evangelizadora y educadora. No están escritas para ser leídas en privado por el destinatario, sino urbi et orbi, en la ciudad y en el mundo, por todos los creyentes. Como buen evangelizador y pedagogo de la política, López Obrador ha usado el método epistolar como una herramienta para salir de apuros en cada ocasión en que la realidad le planteó situaciones complejas. Nunca ha buscado que los interpelados, los destinatarios, cambien alguna posición con sus misivas, ni siquiera que le respondan, sino que sus seguidores lo consideren un valiente, el que interpela al presidente de Estados Unidos, el que confronta al Papa, el que exige a los reyes que se disculpen con el pueblo, el hombre sabio que ya sabía lo que iba a pasar. Para usar políticamente el método epistolar no basta saber escribir, hay que saber jugar las cartas. Y López Obrador es en todos sentidos un gran taur. Al aire. En W Radio Guadalajara. Así las Cosas, Jalisco. Con Diego Petersen, Augusto Chacón y Alejandro Sierra. Bienvenidas, bienvenidos. Esta es la carta de San Pablo a los tapatíos. ¿Cómo está, señor Sierra? Salude a la Grey. De San Diego, de San Diego. ¿Qué tal? A los tapatitles, no, a los tapatiotls. Exactamente. A toro pasado, las primeras líneas de tu editorial nos ubican donde estamos ahorita. Es decir, ¿dónde? Una bola de estúpido comentando las estupideces del señor presidente y todo el mundo muy contento desde los primeros 4 meses. O sea, exactamente. Llevamos 6 años en esto. ¿Qué más podíamos hacer? O sea, celebrándole sus cosas, etcétera, etcétera, pero de veras con una verdadera ceguera total en relación a lo que hay que leer y lo que hay que ver. Pero en una y otra caímos y yo creo que más los periodistas, ¿no? Sin duda. No, hombre.
Y el presidente nos cantaba aquella y ¡ay, qué gusto de volverlos a ver! Y otra vez. Atrapado entre las redes de una pero carta. A ver, tú que le entiendes estas cosas, porque vives al lado de una mujer muy inteligente, muy brillante, que estudia el tema de las religiones y otras tantas cosas. Si el señor López Obrador fuera de una obra religiosa, ¿de cuál sería, querido Diego? Ya que te metiste con San Pablo, con todos ellos. ¿Sería jesuita, sería franciscano, sería de los carmelitas descalzos, sería del Opus? ¿De dónde sería? No, mira, para ser jesuita le falta un poco de alcohol, ¿no, Augusto? Sí, un jesuita sobrio, ¿Por qué le dices eso al no cuadra. Déjalo que... ¿Por qué los conoce? Porque soy un estudioso de la orden, Alejandro. Sí. De la orden del ron, cabrón. El presidente y luego, es epistolero. Para ser del Opus le faltaría un poco más de amor por el dinero, ¿no? Franciscano no es, ¿verdad? No, franciscano definitivamente no. ¿No? Franciscano no, los franciscanos son gente decente. Hasta donde los conozco. Ellos sí practican la austeridad. La austeridad. ¿Tú dónde lo ves? Tienen algunas tierras ahí en López Mateos, muy bonitos. Son muy austeros. Creo que sería dominico, la mitad de Zapopan, pero son austeros. Pero de los dominicos de finales de la Edad Media. Exacto, inquisidor. Un dominico inquisidor. Exacto, yo también coincido. Un inquisidor de esos, sí. Torquemada, sí, por ahí. ¿Te gusta? Por ejemplo. Torquemada podría ser. Tú sabes por qué Bernini puso el elefante dándole las nalgas a los dominicos, ¿verdad? No, ahí tú, a ver, dime. Ahí tú, no, justamente por eso era una manera de vapulearlos. Ya entendí el baldaquino al fin. Exacto. Bueno, pero esto no fue más que una reflexión sobre unas cartas que hace el presidente cada vez más bonitas. Debo escribir el señor Trump, le escribe el señor Biden, ¿no? Sí, pero Diego, antes que nada, Diego, buenos días. Alejandro. Perdón, buen día. Espero que al recibir la presente se encuentren gozando de cabal salud. Nosotros por acá todo bien. Solo les cuento que, en fin, al estilo epistolar. Pero fíjate que se filtró la carta que le mandó a los reyes de España y ya tenemos al menos una parte de ella y dice a la letra: cuando recibas esta carta sin razón, ya sabrás que entre nosotros todo terminó, y no la des en recibida por traición. Te devuelvo tu palabra, te la devuelvo sin usarla, y que conste en esta carta que acabamos de un jalón. No me escribiste, y mis cartas anteriores no sé si las recibiste. Tú me olvidaste, y mataron mis amores el silencio que les diste. Creo que la decía más bonito Pedro Infante, pero por ahí va. Sí. Porque decía, tú las mataste, tú me dijiste. No, sí, algo más. No, qué bonito. De Chava Flores. Sí. Pues sí. Era un genio, Chava Flores, sin duda. Pero bueno, ¿alguna pregunta sobre alguna misiva específica, Alejandro? No. Es una duda, simplemente hoy es martes de dudas, ya sabes, ¿no? ¿Hasta cuánto aguanta la Liga del Paro del Poder Judicial? Hasta que no llegue la primera nómina, 2 días más. ¿Cuánto, querido Dieguito? ¿Cuánto va a durar eso? ¿Cuánto? Pues ahí está la pregunta en nuestras redes sociales, Augusto. ¿Aguantan o no aguantan? Díganos, ¿qué pesa más? ¿Qué pesa más? ¿La indignación moral o el hambre? Al 331-886-1797, al teléfono que es como un supermercado de Elba, 331-0797-699, y a través de x@W radio-GDL. ¿Cuánto dura, Diego? Para ti, ¿cuánto dura? Escríbanos, yo creo que va a durar lo que duran 2 peces de hielo en un whisky on the rocks. Eso diría Sabina. ¿Cuánto duran? El que sabe es Augusto, ¿eh? El que sabe es Augusto. A mí no me pregunten. ¿Cuánto dura, Augusto? Tú que todo lo sabes. Va a durar poco, pero bueno, también esperemos la opinión de los mercados. Sin duda esto manda una señal muy, muy fuerte. Y no solo por lo que dure,
tenemos que tomar en cuenta que de 1.400 aproximadamente jueces y magistrados, 1.200 un poco más votaron a favor de este paro. Es decir, hay una crisis en el Poder Judicial que se va a reflejar en el Estado de Derecho. Tendría que durar de aquí a septiembre para que tenga algún efecto, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver. Por lo pronto, vámonos a la de 10 porque pues hay la gran discusión que de cada final de sexenio sube o no sube el camión, o más bien dicho, ¿quién paga la cuenta? Luis, platícanos, esta es la de 10. En Así las Cosas Jalisco, la de 10, por W Radio Guadalajara. Luis, platícanos, ya te andaba mandando sin cortinilla, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Diego? Te saludo, buenos días, igual que al auditorio. Bueno, la tarifa del transporte público en la zona metropolitana de Guadalajara seguirá, Diego, en 9.50, no solo en lo que resta de este año, sino también en el 2025. Para que eso suceda, tendrá que destinarse por parte de un subsidio de 763 millones de pesos con el cargo al erario público, 53% más que los 500 millones del 2023. Recordar, Diego, que el 7 de agosto pasado un grupo de transportistas lanzó una exigencia al gobierno de llevar la tarifa al transporte público entre 15 y 16 pesos, pues se mantiene 9.50 desde el 2018, aunque el año a la fecha, bueno, pues los combustibles, refacciones han subido entre el 24 y 40% respectivamente, de acuerdo con los datos precisamente del INEGI. El virtual mandatario electo Pablo Lemus aseguró que en el 2025 tampoco habrá alza al transporte público, aunque tenga un aumento al subsidio. Quiero garantizar a la ciudadanía que no hará aumento a la tarifa del transporte público, así lo señaló Pablo Lemus en una entrevista, y bueno, pues señaló que están pensando en modificar absolutamente todos los esquemas que se tienen hoy en el subsidio, tanto en la tarifa que en este caso es el subsidio al usuario del transporte, con un aproximado de 2 pesos. Para mantener la tarifa en 9.50, el gobierno del estado pues estará destinando un subsidio de 500 millones de pesos para el 2023. Recordar en ese entonces el fondo de apoyo para el usuario del transporte público que se fondea con, en este caso, resignaciones al gasto estatal. Para este año continúa el mismo recurso, así es que para el siguiente año, Diego, tendrá que destinar el Estado, ya en el presupuesto que manden este mismo año en noviembre al Congreso, serán 763 millones de pesos más para poder subsidiar el transporte público, y no hay aumento en este año ni el 2025. Así las cosas, Diego, muy buenos días. Gracias Luis, y pues, otra vez los camioneros se salen con la suya, porque finalmente digamos, con la nuestra. ¿Saben? Sí, con nuestra cartera, ¿no? El peor error que podemos cometer es seguir subsidiando al sistema en lugar de subsidiar al usuario. Debe haber subsidios, por supuesto, en transporte público directos al usuario, y esto implica que haya un solo sistema de recaudo, es decir, que las famosas tarjetas funcionen en todos los camiones igual. En realidad la tarifa hoy es de 10 pesos, nadie, el que quiera subirse a un camión tiene que pagar 10 pesos, a nadie le dan sus 50 centavos de regreso, esa es otra gran mentira. Pero, ¿cuánto debe costar la tarifa? No sé, pero el subsidio debe ser al usuario, nunca al sistema camionero. Sí, porque ya estamos otra vez en ese debate. ¿Cuántos años hemos escuchado, Diego, Alejandro, que hablamos de la necesidad del transporte público, caemos en el debate de la tarifa, y en la tarifa como señuelo nos ponen que para mejorar la calidad, para que las unidades, para que bla, la capacitación de los choferes, y seguimos en las mismas? Ha habido mejoras, sin duda, y particularmente en este sexenio, pero todavía no tenemos el transporte público que la ciudad ya no solo merece, que la ciudad necesita. Y estamos otra vez aquí enfrascados, y 2 pesos y 1.50, que a final de cuentas les vamos a pagar, pero a los dueños de las concesiones, no a los usuarios, que tarde o temprano se acostumbran a la calidad como está, y incluso lo tiene medido Jalisco como vamos, llegan a medirla con cierta dulzura, esa calidad del transporte público, porque nos aclimatamos, pero a final de cuentas un gobierno tiene que tomar decisiones de esa calidad en función de la visión que le propone a la gente, en función de lo que representa el transporte público para la calidad de vida, para la productividad, para el tejido social, para el gasto en ocio, que es uno de los principales elementos para medir eso, la calidad de vida. Me pareció escuchar a Diego Monraz la semana pasada decir, bueno, si no les es negocio, que les regresen
las concesiones. ¿No pasó eso? A final de cuentas. Me pareció escuchar a Diego Monraz en los últimos 4 sexenios diciendo lo mismo. O era otro Diego Monraz el que escuché en la época de... En fin. No, es el mismo. ¿Por qué no le escribes una carta, Alejandro? Escribe una carta. Escribe una carta. Querido tocayo, Diego. ¿no? Sí. Querido Diego, no me hagas sufrir. Es la segunda carta que escribo y no sabes. No sé nada de ti. No, perdón. Sí. En verdad os digo. No. Bueno, y vamos. Es fácil porque le pones Diego Monraz, domicilio conocido. Domicilio conocido, sexenio conocido. Exacto. Estoy casi seguro que Diego está escuchando esto. Saludos, Diego. Saludos, Diego. Si estás escuchando, Diego, estos saludos. Te escuchabas muy firme, Diego. Si no las necesitan, pues que las regresen. Que las regresen, sí, no. Y todos nos la creímos, ¿eh? Dijimos, y las van a regresar. Esta amenaza no la van a aguantar. Vamos a un corte, regresamos. Una pausa y volvemos a Así las cosas Jalisco con Diego Petersen, Augusto Chacón y Alejandro Sierra. Si es radio, es W Radio Guadalajara. Terminó el corte comercial y estamos de regreso. Escuchas Así las cosas Jalisco. Ahora, al aire, por W Radio Guadalajara. Cuando recibas esta carta sin razón, Eufemia, esas son cartas. Ya sabrás que entre nosotros todo terminó. Y no la des en recibida por traición. Bueno, Eufemia. Oye, a ver, léete algunas de las respuestas que ya llegaron rápidamente, Alejandro. No, por favor, es que hay unas buenísimas. Manuel Garibay dice, la orden del presidente sería la PUS-EI. La PUS-EI. Los pegenianos, sacerdote moronguista, el PGN doblará hasta las cucharas de Uri Geller. Saludos, ¿no? Ándele, saludos, bueno. Pues, Uri Geller, cabrón. Está joven. Uri Geller, sí. ¿Quién? ¿Qué Uri? No. Vámonos con la información. Manuel Estas son las 3x3. Manuel. Vamos a las 3x3. Al aire en Así las cosas Jalisco. 3x3 por W Radio Guadalajara. En Jalisco, miembros del Poder Judicial se sumaron al paro. Florencia, platícanos, buen día. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, los saludo con muchísimo gusto. Así es, los trabajadores del Poder Judicial Federal aquí en el estado de Jalisco se integraron a paro de labores a nivel nacional contra la reforma del Poder Judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ellos mencionaron que van a votar para que este próximo miércoles 21 de agosto, pues esta protesta pueda incluir a los más de 3.500 trabajadores del Poder Judicial de aquí de Jalisco. Esta protesta podría incluir un cierre de la circulación en Periférico Poniente, en donde se encuentra ahí Ciudad Judicial, en el municipio de Zapopan. Adolfo Aldrete Vargas, quien es juez de distrito y director regional del tercer circuito de Asociación Nacional de Jueces y Magistrados del Poder Judicial, señaló que los trabajadores demandan que el Ejecutivo y el Legislativo dejen de politizar la impartición de justicia, y él mencionaba que todo ha sido una simulación en los foros que se ha llevado a cabo con esta propuesta, pero no los han escuchado a ellos, por lo cual el juzgador llamó a una reforma integral que incluya la profesionalización de policías, fiscales, mejora en la administración de justicia, el apoyo a las víctimas y a la certificación de estudios profesionales de derecho. Él también cuestionó la propuesta de elegir a los jueces y los magistrados por voto popular. Dijo que con ello pues se va a acabar con la carrera judicial y se van a perjudicar los derechos laborales. Así que van a continuar contra esta paro nacional, pero el miércoles espera pues más manifestaciones aquí en Jalisco. Es el reporte. Gracias, Florencia. Y pues sí, ayer decía Gerardo Esquivel en su columna, dice, efectivamente, estamos con el borrachito que está buscando las llaves abajo del farol, aunque se le cayeron 2 cuadras atrás, ¿no? Porque estamos buscando las llaves donde no están,
el problema de la justicia no está solo en el Poder Judicial, por supuesto que es una parte, pero está lejísimo de resolverse el problema de la justicia. Es una reforma al poder, no es una reforma de justicia. Diego, que sea la última vez, aunque cites a Gerardo Esquivel, que confundes a los borrachos con miembros de la Cuarta Transformación. Sí, y también, por favor, que sea la última vez que confundes una reforma con una venganza, ¿sale? Por favor. Así. Pero hace el remate adecuado, Alejandro. O sea, chiquitín. Oye, exacto. ¿De quién crees que es cumpleaños hoy? Somos unos peladazas. De Trino Camacho. De Trino. Sí, señor Camacho. Claro. Nos tiene que recordar su hermano Alex Camacho. Dice, quiero felicitar al mejor hermano. Ahí sí no, Alex. No, ahí sí. Es que no tiene otros. Y el único fregón monero de la República Mexicana. Ahí sí. Eso sí. Pero Alex nos recuerda para ahorrarse el regalo. Sí. ¿Crees que con esto ya Trino va a estar muy contento? No, quiere regalo y lo quiere en Chapala y lo quiere hoy. O sea, costoso de preferencia. Sí, aunque no sea sabroso, que sea costoso. Sí, no, te voy a comprar tequila que sea de los caros, de arriba de 2,000 pesos la botella, si no. Bueno, vámonos con Elba, porque ayer se dio un nuevo nombramiento en el gobierno de Claudia Sheinbaum, en la Secretaría de la Mujer, tal como sucedió en Jalisco hace 6 años. El Instituto de la Mujer pasa a ser secretaría. Elba, platícanos, buen día. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, los saludo con mucho gusto, al igual que al auditorio. Y pues sí, ayer la presidenta electa Claudia Sheinbaum anunció que Citlali Hernández, senadora y actual secretaria general de Morena, asumirá el cargo de titular de la nueva Secretaría de las Mujeres. Sheinbaum celebró el perfil de Hernández como activista feminista y política e informó que entrará en funciones a partir del 1 de octubre. Citlali Hernández señaló que asume el cargo de no dejar a ninguna mujer desamparada frente a la desigualdad, la injusticia y la violencia, y aseguró que acompañará el sistema público de cuidados, explicando que empezará a trabajar con mujeres agrícolas y las mujeres de las maquilas de Ciudad Juárez en Chihuahua. También Hernández, inició su carrera política siendo electa diputada local en la Ciudad de México en 2015. En 2018 fue senadora por la Ciudad de México, destacó como la senadora más joven de ese periodo. Durante su periodo como legisladora, Sheinbaum afirmó que ha presentado diversas iniciativas enfocadas en la igualdad de género, la creación de un sistema de cuidados y la prohibición de las terapias de conversión. Además, su trabajo ha estado vinculado a la defensa de los derechos humanos y a la participación ciudadana, con un enfoque particular en la protección de los derechos de las mujeres, también de la población LGBTIQ y más, y de las juventudes. Citlali Hernández Mora tiene 34 años de edad, es originaria de la Ciudad de México y estudió comunicación con especialidad en periodismo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Pues así las cosas. Gracias, Elba. Pues sí, llevar a rango de secretaría el tema de la igualdad entre hombres y mujeres me parece bien. Eso no resuelve las cosas por sí solas, como no lo va a resolver en la cuestión de ciencia y tecnología. Se requiere que haya presupuesto y que haya políticas públicas al respecto. Pero bueno, es un buen paso. Es un buen paso, es un buen gesto, que se descompone un tanto cuando nombra a Citlali Hernández, una dogmática, que ahora resulta que es activista. En realidad Nadine Gassman debió haber continuado la labor porque es una mujer súper capaz que estuvo en el Instituto de las Mujeres. Y si se trata del sistema público de cuidados, a ver si le repelan a López Obrador por haber cerrado las guarderías, por haber clausurado las escuelas de tiempo completo, todo eso que participa del sistema de cuidados. Sí, buen gesto, pero lo pone en duda el nombramiento estrictamente político de la titular. ¿Te fijas lo que hace el halcón tempranero? Sí. En vez de festejar el nuevo nombramiento, ahí está ya, a gusto, tirando golpes para todos. Pero hay lucidez en la ilucidez de este muchacho. De repente, claro. Sus detalles. No. Y hay que admirar. El segundo shot de aguardiente es el que lo pone. Empieza a profundizar y a filosofar. La lucidez que no viene del alcohol es falsa. Sí. Oye, pero la lucidez que no viene del alcohol es luz de la CFE.
estos morenos son buenos para todo, para lo que los pongas. O sea, nunca había visto tantos periodistas tan encumbrados y esto ya me preocupó. Cuando digo, y este también es periodista y este también viene de comunicación, yo, híjole, ay. Algo no está inútil, bien, pero bueno. La vida inútil de Pito Pérez, tal cual. Sí, no saben los jesuitas lo que hicieron inventando las ciencias de la comunicación. Su salud lo hallarán. Pero bueno, vámonos con la que sigue, porque en la convención demócrata hay muy, muy buen ánimo. Ayer estuvo Joe Biden apoyando a Kamala Harris. Víctor, platícanos, buen día. ¿Cómo están? Buenos días a nuestros radioescuchas. Pues esta convención de los demócratas en Estados Unidos se dio ya prácticamente en el relevo generacional y bueno, allí se despidió a Joe Biden ya de manera oficial, aunque su periodo presidencial termina en unos meses más, y luego él mismo dio la estafeta y la bienvenida a Kamala Harris ya como la candidata presidencial del partido, y bueno, la alabó y habló muy bien de ella al señalar que fue la mejor elección que tuvo para poderla invitar como compañera de fórmula durante el proceso electoral en donde él ganó la presidencia de Estados Unidos. Y bueno, él dijo que será una presidenta que sus hijos puedan admirar, respetar, y que los líderes mundiales también la van a respetar, ya que con el trabajo que ha hecho como vicepresidenta también ha sido respetada por muchos líderes mundiales. Y también mencionó que pudiera ser el inicio de una historia diferente para Estados Unidos al tener la primera presidenta de ese país, al igual que está sucediendo en México, y señaló que le da todo el apoyo a ella y que se va pues ya tranquilo una vez en este sentido. También estuvo Hillary Clinton, la ex candidata también presidencial hace 8 años, quien se quedó en el camino, y ella dijo que pues es momento de apoyarla y romper los techos de cristal y que se lleve a la primera mujer presidenta de Estados Unidos a este primer lugar y que tendrán buenos resultados, y que bueno, no dijo que pues están ante la mejor puerta para poder ganar la presidencia, por lo que ella regresaba después de 8 años a las convenciones del Partido Demócrata para expresar su apoyo a Kamala Harris. Así que pues aquí está ya la baraja para Estados Unidos y ver qué sucede en los próximos meses, Diego. Gracias, Víctor. Yo solo voy a comentar una cosa. Yo también apuesto al señor Sierra que va a ganar Kamala. ¿Tú sigues pensando que va a ganar Trump? No, hay dos cosas que hay que celebrar. Paga Ramiro. Hay dos cosas que hay que celebrar. No, va a pagar Ramiro. Augusto le mandó el líquido de lucidez y estuvo lúcido. Sí. El señor Biden, eso está bien. Ayer hablamos con Augusto, mándale un chorrito, le dijimos. Habló de corridito, sí. Habló de corridito. Y la segunda, ¿quieren que sea presidenta de los Estados Unidos? Mándenle a López. Mándenle a López. Él la hace presidente. Sí. Imagínate qué bonito que haya presidente en Estados Unidos y en México, y ahora sí ya todos tranquilos. Pero bueno, vámonos a un corte. Vamos a regresar para platicar con Jesús Ibarra sobre el tema de la reforma judicial. Y por supuesto, y de tragos y bocados, vamos a hablar con Lorenzo García. Vamos a hablar de quesos. No le cambie, regresamos. Una pausa y volvemos a Así las Cosas Jalisco con Diego Petersen, Augusto Chacón y Alejandro Sierra. Si es radio, es W Radio Guadalajara. Terminó el corte comercial y estamos de regreso. Escuchas Así las Cosas Jalisco. Ahora, al aire, por W Radio Guadalajara. Let's go, boys. Vamos con El Rollo de... en Así las Cosas Jalisco por W Radio Guadalajara. Regresamos y en la línea nos da muchísimo gusto saludar hoy a Jesús Ibarra. Él es maestro en el ITESO, fue presidente del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco. Jesús, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, encantado de estar en el programa. Saludos al auditorio, gracias por la entrevista. Igualmente. No, hombre, bienvenido. Al contrario, Jesús, un placer tenerte aquí. Estamos viendo, vimos que empezó el paro ya
en el Poder Judicial. Estamos frente muy pronto a ya el dictamen que va a salir en la Cámara de Diputados y muy probablemente será votada en septiembre. Para el común de los mortales, ¿qué implica esta reforma, Jesús? ¿Cómo la entendemos? Bueno, la verdad es que es una reforma muy preocupante, aunque debo de decir que el nuevo dictamen que acaba de aparecer en la Gaceta Parlamentaria hace unos días, ahora me parece que fue el 16 de agosto, digamos que ya matiza las cosas. Pero ¿qué es lo que nos debe preocupar de esta reforma? Que bueno, lamentablemente no somos ajenos a participar en un proceso judicial por cualquier razón, y de pronto la libertad, el patrimonio, cuestiones familiares están en manos de los jueces y de las juezas. Y desde luego que un mal juez, una mala jueza puede arruinar la vida de una persona, pues si no se apega a derecho. Y ese es el punto, que el modelo de juez que originalmente proponía la reforma del presidente López Obrador le da un vuelco a esta idea de la imparcialidad, la independencia y el derecho como un límite a los poderes públicos. La preocupación que veíamos varios que nos dedicamos a estudiar estos temas es que ahora el Poder Judicial iba a ser un poder político o un poder controlado desde la política. ¿Por qué? Pues porque ahora se van a elegir por voto popular a ministros, magistrados, jueces, juezas de todo el Poder Judicial y de todos los poderes judiciales de los estados. No solo eso, además de la elección popular, también va a haber dos órganos que desde mi punto de vista son de control político del Poder Judicial. ¿Cuál es? Un tribunal de disciplina judicial y un órgano administrativo de justicia. Y por si fuera poco... El tribunal de disciplina suena un poco, diría yo, rayando en el fascismo, ¿no? Sí, incluso los ministros de la Corte, las ministras estarían sujetos a ese tribunal de disciplina judicial que los puede inhabilitar, suspender, multar, sancionar administrativamente, todo. Y decía la reforma, hasta ahora el dictamen es una de las cosas que quitaron, que si en sus decisiones afectaban al interés público, váyase a saber qué es eso del interés público. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que la reforma cambiaba la idea de un juez imparcial por un juez parcial a el modelo político hegemónico de la Cuarta Transformación, es decir, un constitucionalismo populista. También esta idea de la independencia, pues que se ha defendido mucho, no estaba claro en la reforma, al revés. En la reforma se veía una dependencia orgánica del Poder Judicial al Poder Legislativo y al Ejecutivo. De hecho, en la reforma se mantiene que las suspensiones con efectos generales están prohibidas, cosa que ya se había superado ese criterio. Es decir, la reforma elimina como contrapeso al Poder Judicial de los otros dos poderes. Y ahí es donde digo que es muy preocupante para el común de las personas, de nosotros, tener un juez o una jueza que resuelva desde criterios políticos, pues porque es electa popularmente, entonces tiene que quedar bien con sus electores, porque a esos jueces, ministros los propone desde el legislativo, desde el ejecutivo, como ven, pues una jerarquía política por encima de la judicatura. El dictamen que vimos en la Gaceta Legislativa el viernes pasado, el día 16, parece ya no tener vuelta para atrás. ¿Eso es lo que va a llegar en septiembre y va a ser votado de inmediato? Así es, parece que así va y viene mucho más ligero, por llamarlo así, que la propuesta original del 5 de febrero que presentó el presidente. ¿Por qué? Detalles importantes. Ahora hay un comité de evaluación previo a que propongan los poderes públicos las ternas de ministros magistrados. Es decir, hay una preselección técnica. Eso es buena noticia. Ahora también, por ejemplo, se elimina eso del interés público, que el Tribunal de Disciplina Judicial iba a determinar qué era. Esas son buenas noticias también. Pero parece ser pues que la reforma va.
Jesús, buenos días, gracias por estar con nosotros, pero con esto que ya nos cuentas, realmente se modificó, vuelve buena la reforma, porque es innegable que se necesitaba una reforma del Poder Judicial, que a final de cuentas no respondía a las necesidades de impartición de justicia que están plasmadas en la Constitución original. ¿Se vuelve mejor la reforma? ¿Se vuelve lo que el Poder Judicial necesitaba? ¿O es nada más una blanqueada de sepulcros? Sí, son matices. Digamos que se vuelve menos inquisitiva, menos peor de como estaba, pero sigue siendo absolutamente preocupante porque se sigue considerando la elección popular, y ahí, como ustedes mejor que nadie lo saben, el tema de elecciones está muy controlado, no solo por poderes públicos, sino incluso también por crimen organizado, y en el caso de jueces penales es muy preocupante esa parte. No se resuelve desde luego el tema del dinero y en las campañas. Eso también va a ser un factor que afecte, y que ahora no lo tenemos como problema en la elección de jueces y magistrados. Esta idea de tener un tribunal de disciplina judicial está fuera de lugar, y además las experiencias que se han tenido, por ejemplo, Bolivia ha sido un desastre en términos de un poder judicial que sea garantista para los derechos de las personas. Al contrario, se vuelven parciales a los gobiernos en turno. ¿Qué tal, Jesús? Alejandro Sierra, gracias por estar acá con nosotros. A ver, me parece que la jugada que hace los empleados del sistema judicial es buena, esta de llevar a un paro, ¿no? Parece que el presidente, que ayer los ofendió como corruptos que no quieren dejar las garantías y todas las canonjías, es un buen movimiento. ¿Lo ves sostenible en el tiempo, Jesús? El paro también me parece una buena medida para mover los reflectores, pero sin embargo falta algo que en algún momento hace unos días hablábamos Augusto y yo, que es una alternativa de reforma que realmente atienda los problemas de corrupción y los problemas de profesionalismo y acceso a la justicia, que no existe. Y esa reforma tendría que surgir desde el propio Poder Judicial. El paro no alcanza para dar una alternativa distinta. Tendría que ser conjunto para cerrar la pinza, ese paro junto con una alternativa que permita negociar una reforma que mantenga lo que esperamos de un sistema judicial, de cualquier juez, que sea imparcial, independiente y profesional en la aplicación del derecho. Y la corrupción, que digo, lo hemos visto todos los que hemos pasado por alguno, la corrupción del Poder Judicial es espantosa y es el pan de cada día, y me parece que ese es de lo que no se está hablando desde el Poder Judicial. Exactamente, y de forma paradójica hay una ventana de oportunidad para los poderes judiciales locales, porque la reforma únicamente dice que van a integrarse por voto popular los magistrados, jueces, juezas, y que habrá un tribunal de disciplina judicial, pero deja abierto a leyes secundarias todo lo demás. Entonces, en los poderes judiciales locales tenemos la oportunidad, ahora sí, de introducir reformas en contra de la corrupción realmente, que sí sea por voto popular, pero con pues una criba, un filtro técnico fuerte, y bueno, pues de lo que viene hay que aprovechar esa oportunidad. Perfecto. Jesús, muchísimas gracias, Jesús Ibarra, por tus minutos para decir las cosas. Te mandamos un gran abrazo. Gracias, Jesús. Gracias, Diego, Jesús. Alejandro, Augusto, un gusto participar con ustedes. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Ahí están, yo creo que sí, dos cosas me quedan muy claras de esto que dice Jesús. La primera es que el gran error del Poder Judicial es no tener una propuesta de reforma alternativa, cuando es evidente que va a haber una reforma, y que a lo mejor la ponen ahora en el nuevo Congreso cuando se discuta, no sé, parece que va un poco tarde. Y por otro lado, la oportunidad en los estados de decir, si va a haber reforma, hagámosla bien en Jalisco. Sí, tomemos el espacio que queda abierto para modificar eso, que sabemos que está mal, que no se trata de volver a un estado previo, pero no se trata de que por no estar en ese estado previo caigamos en el truco de lo que Jesús llama el constitucionalismo populista. Exacto. Sí. Bueno,
¿Alguna llamada, Alejandro, antes de irnos ya a los tragos y bocados? Mira, Almita, que quiere mucho al presidente Richter, dice lo siguiente. ¿Sí? Almita Richter, que quiere mucho al presidente López, perdón. López va a terminar de instalar su dictadura patrocinada por el narco. Nos costará décadas sacarlos y todos los que apoyen son cómplices de la destrucción del país por acción y omisión, por corruptos, miedosos y convenencieros. ¿Qué más dices ante esta participación? Tómala, barbón. Y luego nos manda una fotografía de Citlali Hernández, que curiosamente por su paso fue senadora, ¿verdad? Fue senadora y fue senadora y fue secretaria general del partido Morena. Es todavía secretaria general. Donde hay fotos golpeando a diestra y siniestra a todos los que estaban alrededor de ella. Muy bien por la nominación. Se estaba abriendo campo en la política. No, sin duda. Alejandro, muy bien. Alejandro, por favor. Bueno, ya está listo Lorenzo García y esto es Tragos y Bocados. El momento de la degustación. Tragos y bocados al aire. Por Así las Cosas Jalisco, en W Radio Guadalajara. Estimado Lorenzo, buen día. Qué gusto tenerte de nuevo en el programa. ¿Cómo están, señores? Aquí desayunando queso. Es un buen desayuno. ¿Queso bon? Sí, la verdad. ¿Cuál? No. ¿De cuál vas a hablar? Queso badón. Exacto. El babas, ¿no? Babas, ¿no? A ver, esto no es un programa de chafe, que es un programa serio. Sí, no, la verdad. Dirigido por una gran mujer que es Elba Unice Mercado, que es la que ahorita les va a bajar. ¿Qué otro queso comes a las 7 de la mañana, güey? ¿Qué otro queso? ¿Qué estás comiendo? Ya dinos, en serio. ¿Quién puso el tema? Él. Exacto. Yo merengues. No, Elba. Yo merengues. A mí me consta que Elba dijo, hoy van a hablar de quesos. Así dice aquí en mi escaleta. No, bueno, pues es un tema... Cuéntanos. Es un tema realmente apasionante y tan profundo como cualquier otro tema de la gastronomía, muy relacionado a contextos geográficos, a contextos históricos, es decir, no hay una zona del mundo que no tenga su propio queso hecho a su manera y a su estilo, y evidentemente esto incide directamente en el sabor del queso, porque si los quesos están en un sentido positivo invadidos por microorganismos del entorno, pues toman los aromas y los sabores del entorno, ¿no? Charles de Gaulle decía que gobernar Francia era así de complicado, era una sociedad que hace 358 maneras distintas de hacer su propio queso. Es una sociedad que hay que considerarla como una sociedad absolutamente plural. Yo diría que sí, y la verdad es que el mundo del queso francés es quizá de los más interesantes realmente, ¿no? Sin menospreciar ningún otro, porque en realidad realmente en todo el mundo hay muy buen queso y hecho de distintas maneras, pero sí, Francia creo que tiene esa palomita de excepción a la par quizá de Italia, Holanda, que es esta zona central de Europa, donde además hay muchísima leche y de extraordinaria calidad, ¿no? Suiza, ¿qué me dices de los quesos suizos? Pero una división interesante que habría que hacer, o sea, los quesos se clasifican de muchas maneras, ¿no? La más sencilla es por el tipo de leche que se usa, y yo hablaría básicamente de las tres más importantes, que son la de oveja, la de cabra y evidentemente la de vaca, ¿no? Que son las tres leches más importantes. En los Altos dices que también con leche se puede hacer queso, pero la hacen de otra manera, ¿eh? También con leche se puede hacer queso, sí, esa anécdota que contaba Toño de un italiano que va muriendo y le preguntan... Por favor, diga. No interrumpan al señor... por favor. No, pero ya, que ya. Sí, pero yo se lo vi a Hugo Gutiérrez Vega hablando de su tío de Lagos. Dejen hablar a Lorenzo, por favor. Loro, por favor. Es similar a esa anécdota muy buena que contaba Toño con respecto al vino de estaba un italiano en su lecho de muerte y le preguntan sus hijos, papá, ¿cómo hacías el vino? Y les contestó así al final, les dijo, hijos, nomás recuerden que también con uvas se puede hacer vino. Es un poco lo mismo de esos quesos de los Altos, ¿no? Pero a final de cuentas, hay dos
para mí la división quizá más interesante es la que tiene que ver con el proceso, porque de ahí se derivan todos los grandes grupos de la quesería mundial, ¿no? Y básicamente hay dos formas de hacer la cuajada. Una es por acidificación y la otra es por la enzima que tienen en el estómago las vacas y que se utiliza para hacer la cuajada, ¿no? Unos se llaman quesos ácidos y los otros se llaman quesos enzimáticos. Les pongo un ejemplo muy sencillo. El mozzarella, el que todos conocemos, o el queso Oaxaca son quesos ácidos y la panela es un queso enzimático, ¿sí? Son dos ejemplos muy sencillos, ¿no? Y de hecho lo notas en el gusto del queso. Los quesos que están hechos con una cuajada ácida tienen una tendencia ácida un poco más fuerte, ¿no? Y luego de ahí vienen todos estos procesos adicionales que básicamente se dan en los procesos enzimáticos, en los quesos enzimáticos, que es calentar un poco el cuajo a una temperatura estable. Les llaman los quesos de pasta cocida, donde está quizá el grupo más grande de quesos en el mundo, donde están estos quesos como el gruyère, el emmental, el edam, el queso que nosotros conocemos en México como chihuahua o queso menonita, que es un calentamiento leve del cuajo y después pasa a ese proceso de donde se elimina el suero, ¿no? Y bueno, de ahí pues siguen otros grupos súper interesantes como son los grupos de los pasta prensada con hongos, como pudiera ser el queso Roquefort o el queso Cabrales o el queso Stilton maravilloso de los ingleses, que la gran diferencia entre uno y otro es que el Cabrales se hace con leche de oveja y el Roquefort se hace con leche de oveja y el Stilton se hace con leche de vaca, ¿no? Obviamente el Roquefort es un queso mucho más intenso y un poco más ácido por el tipo de leche, y el queso Stilton, que es el de los ingleses, que es una maravilla, es un queso que parece mantequilla con el moho que hace el Penicillium roquefortis, el hongo, y es un queso maravilloso, ¿no? Ahora, una cosa muy interesante es que en México tenemos una oferta de quesos propios de muy buena calidad. O sea, en México se produce buena quesería. No tendemos a la producción de quesos con hongos, casi no se hacen. Sí hay ejercicios muy interesantes, por ejemplo, ahí en Los Altos hay una empresa que se llama Quesart, que hace quesos maravillosos con perfiles europeos, con mohos y con hongos. También está, sí, muy buenos. También está otra quesería en la zona de Querétaro, que es una zona quesera por excelencia también, ahí la famosa ruta del queso y el vino, donde hacen unos quesos de oveja que han tenido reconocimientos también a nivel mundial y son sensacionales. No recuerdo, se me escapa el nombre de la compañía, pero por ahí se los pongo en Twitter. La verdad es una quesería de primerísimo nivel, ¿no? Y esta parte también del norte de México, en Chihuahua, que pues ha influenciado a la quesería nacional, que es el queso Chihuahua, que se ha convertido pues en un estandarte de nuestra quesería y que es un queso que realizaron los menonitas o realizan los menonitas y se ha comercializado con ese nombre. Cuando es estrictamente hecho por ellos se conoce como queso menonita, pero si no, en general lo conocemos como el famoso queso Chihuahua, ¿no? Que sería un poco nuestra versión suave del quesos tipo el manchego, ¿no? El manchego español, pero el manchego español original pues se hace con leche de oveja, no con leche de vaca, ¿no? En fin, es un tema realmente apasionante y yo siempre he dicho, hay un paralelismo mágico entre esos tres productos gastronómicos, el vino, la panadería y el queso. Entonces, queso, pan y vino hacen una trilogía perfecta. Me acuerdo mucho de una columna que escribí hace tiempo para el periódico Público, que así se llamaba, Queso, Pan y Vino, Paralelismo Mágico, donde hago un poco las analogías de los procesos, y es muy curioso ver cómo la naturaleza actúa en favor de nosotros, ¿no? Las levaduras, las enzimas, todas estas cosas que están de manera natural, nos regalan estos tres productazos que son parte de nuestra vida, ¿no? ¿Y con qué vamos a maridar el virote? ¿Cuál es el mejor queso para comer con el virote? Yo creo que el cotija. Me encanta una rebanada delgadita con un virote salado y un toque de chile de tatemado, buenísimo, ¿no? Pero yo te dije que con cajeta de Los Altos. También, ándale, ese póster que hace. Ese póster que hace Ángel Cervantes es maravilloso. Claro. Sí, ese póster que hace Ángel Cervantes, que es una maravilla, la tostada con cajeta y queso cotija desmoronado arriba, es sensacional, ¿no? Pero les quiero recomendar un lugar en particular, les quiero recomendar un pequeño lugar en particular aquí en la zona de La Estancia, muy cerca digamos, entre Rafael Sanzio y
Rafael Sanzio y Avenida Patria, por Juan Sebastián Bach, se llama Lali Mía. Lali con doble L, la segunda, es Lali Mía. Es un pequeño wine bar que corresponde a una tienda de importación de quesería y productos gastronómicos italianos. La variedad de quesos que tienen es una maravilla, obviamente inclinado hacia el lado italiano, pero bueno, ahí puedes encontrar el pecorino romano, que es un queso maravilloso con el que se hace el carbonara. Puedes encontrar grana padano y parmesano original. Puedes encontrar queso fontina, que es una delicia cremosa, sensacional. Y el que más me gusta a mí de los quesos italianos, el gorgonzola, que es una maravilla también, maravilloso, ¿no? Maravilloso. Y una buena burrata también. Una buena burrata. Tienen burratas también, tienen muy buenos vinos. Perfecto. Y ahí puedes disfrutar un panini o llevarte los productos de salchichonería que sería tu casa, ¿no? Muy buen lugar, la verdad. Perfecto. Sí. Gracias, Lorenzo. Se nos acaba el tiempo, pero muchas gracias por la recomendación. Y conste que te dejamos hablar casi todo el tiempo. Casi. Abrazo a los tres, señores. Un abrazo. Bueno. Abrazo, Lorenzo. Muchas gracias. Gracias. Gracias también a quien hizo posible el programa. El día de hoy estuvo Elba Eunice Mercado en la producción, el control de barbaridades. Estuvo también Javier García en la operación. Ramiro Marmolejo en la información, Alejandro Sierra, Augusto Chacón y un servidor Diego Pérez en la Mola. Gracias. Buen martes. Total, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar el martes? Vámonos. Ya pasó. Ya sabrás que entre nosotros todo terminó y no la des en recibida por traición. Ufemia. Te devuelvo tu palabra, te la vuelvo sin usarla. Así las cosas esta mañana. Y así las cosas Jalisco, con Diego Petersen, Augusto Chacón y Alejandro Sierra. Continúa en nuestra programación para más noticias, análisis, entretenimiento, deportes, entrevistas e invitados. Si es radio, es W Radio Guadalajara. Bansi, un banco entre personas, presentó Así las cosas Jalisco. En W Radio escuchas noticias, análisis, deportes, música, entretenimiento, sociedad y estilo de vida. Si es radio, es W.